En el conversatorio de hoy vamos a hablar sobre cómo proteger los datos dentro de una organización. Y para eso me acompaña Hanlep Tineo, que es ingeniero en ciberseguridad, máster en inteligencia artificial, instructor de ciberseguridad e inteligencia artificial, especialista en gestión de incidentes. Amigo, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Félix. Ni yo sabía que tenía tantas cosas así. Digamos que el bagaje de tu vida académica, pues sí, yo investigando me di cuenta que hay cosas ahí. ¿Hay alguna cosita así? Fíjate, mira, para el desarrollo de este conversatorio, lo primero que se me vino a la mente es cómo las organizaciones protegen los datos. Y partiendo de eso, hago quizá la primera reflexión, y es que es un mandato legal que las organizaciones tengan que implementar medidas de índoles técnicas, organizativas y de seguridad. Digamos que con la intención de poder evitar la pérdida de datos, la alteración de la información, evitar acceso no autorizado, en fin, garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la La información. triada, correcto. Y partiendo de eso, me nace la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los riesgos, en tu opinión, a la hora de uno evaluar una organización por primera vez? Digamos que una entidad quiere implementar un sistema para garantizar la información. Entonces, digamos que ese primer contacto, esa primera evaluación, ¿qué se debería hacer? Perfecto, perfecto. Mira, eso es un tema un poquito amplio, ¿verdad que sí? Porque existen ya lo que son normas y estándares para poder implementar, digamos que, esquemas de seguridad de información en las empresas. Entonces, hay que evaluar muchísimas cosas. Primero, tú tienes que validar, ¿verdad?, cuál es la naturaleza de tu negocio para saber qué tú vas a proteger, ¿verdad? Qué activos tú manejas, qué tú necesitas implementar. Y partiendo de eso, entonces, elaborar un plan, como te dije, en base a normas y a estándares de la industria de ciberseguridad o de seguridad para, pues, empezar, digamos que, ir creando ese esquema. Pero es algo, ¿verdad?, que se va tomando por paso para, pues, directamente formar este esquema completo y tú tener esa seguridad o tener ese control ya de implementar algo bien estructurado en base a ciberseguridad o seguridad de la información. Ok, como hablamos de medidas técnicas, ¿verdad? La protección de los datos no comienza en principio por la nube ni por un centro de datos, Claro que sí. sino que comienza por los dispositivos, ya así como tú lo señalas. Correcto. Entonces, se me ocurre preguntarte, y digamos que para la audiencia vaya entendiendo de qué hablamos, ¿qué es un endpoint y por qué se considera una superficie de ataque más importante de proteger quizás? Excelente, excelente. Bien, mira, un endpoint, digamos que viéndolo partiendo del área o del campo de la seguridad, ¿verdad?, de la información a nivel corporativo, es este dispositivo que la persona utiliza diariamente para ejercer su labor dentro de la organización. Díganse las laptops, desktop, también estos dispositivos, tablets, ¿verdad que sí? Estos dispositivos móviles o como lo llamamos, ¿verdad?, nuestras flotas. Y básicamente el usuario, ¿verdad que sí?, maneja información importante de sus labores, ¿verdad? Aquí se manejan información sensible, información pública, todo tipo de información que tenga que ver con la empresa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué lo hace importante? Ya el factor humano, ¿verdad? El factor humano que está detrás de ese dispositivo. Básicamente, como somos humanos, cometemos errores. Para los atacantes es muchísimo más fácil elaborar un correo electrónico malicioso con un enlace para que el usuario le dé clic, básicamente, en vez de ir directamente detrás de la tecnología que implementan las empresas de medidas de seguridad. O sea, es muchísimo más fácil atacar, digamos que el eslabón más débil de la cadena es el humano. O sea, es más fácil atacar a la persona que el dispositivo. Sí, muchísimo. Ok, y entonces, pero respecto a los dispositivos, antes de quizá entrar directamente con el factor más débil, el humano, ¿cuáles serían las amenazas más comunes?
Bueno, ahí está phishing, como te mencioné, el tema de clic, ¿verdad? Que sí, enlace malicioso, descarga de virus al ordenador a través de, ¿verdad? Descargas de plataformas no oficiales. Está directamente ransomware, ¿verdad? Que ya es algo masivo cuando, o algo mayor, de gravedad mayor, cuando encripta todos tus datos, ¿verdad? Que sí, de todos los dispositivos. Secuestro. Exacto, un secuestro. Entonces, estas son las amenazas más comunes que se ven diariamente en empresas o organizaciones. Por ejemplo, ok, tengo un inventario de los dispositivos que tiene la organización. ¿Y cuáles deberían ser las medidas que se desplieguen para proteger esos dispositivos? O, y ahí mismo, conectándola con otra pregunta, si se quiere, ¿esas medidas van a depender del dispositivo? Claro que sí, mira, obviamente los activos de información no se manejan igual en todos ámbitos, ¿verdad? Hay activos que son críticos para la operatividad del negocio. Entonces, esos activos se clasifican como críticos, porque si esos activos dejan de funcionar, pues la operatividad de la empresa básicamente se vuelve inoperativa, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos encontrar el tema de bases de datos, ¿verdad? Que manejan informaciones de clientes y demás. Servidores de controladores de dominio que manejan la red completa directamente de la empresa. Entre otros activos, ¿verdad? Que se pueden clasificar como críticos a la hora de las operaciones directamente de la empresa. Entonces, las empresas crean esta matriz para saber cuáles activos son más importantes que otros. Imagino que una medida que se pudiese implementar en un dispositivo, por ejemplo, como un dispositivo móvil, sería el uso de MFA. Sí, claro que sí. Ese es un control, ¿verdad? Para poder apoyar, ¿verdad? Al usuario a que tenga otro método, otro segundo método de autenticación, básicamente que se valide que tú eres quien está intentando ingresar a esa cuenta. Exacto, en palabras muy simples, que tú demuestres vía un segundo control. Correcto. Que tú eres quien tú dices ser. Correctamente. Bueno, vamos ahora a pasar a un tema muy interesante que yo sé que perfectamente tú dominas. Porque proteger los dispositivos, ¿verdad? Sabemos que es muy importante, pero también necesitamos saber qué está ocurriendo dentro de una organización. Claro que sí. Entonces, por esa razón, me gustaría que te explique en palabras muy simples qué es un SIEM y por qué esto se ha convertido en una herramienta fundamental para la ciberseguridad moderna. Perfecto, perfecto. Mira, el SIEM es como la centralización de todos los eventos que generan los sistemas. Tú dar un solo clic a tu ordenador genera eventos, ¿verdad que sí? Okay. Esos son registros de eventos. Entonces, imagínate tú, básicamente un analista, investigar de miles y miles de sistemas todos esos eventos. O sea, eso es algo imposible. Entonces, el SIEM es esa centralización de esos eventos para tú poder correlacionar los eventos de seguridad de una forma más ágil y más rápida. Entonces, eso en palabras simples te ayuda a tú poder, ¿verdad? Todos esos eventos, correlacionar de una mejor forma, muchísimo más rápido y tener mejor visibilidad de lo que está pasando en tu infraestructura tecnológica. Ok, tú hablas de que cuando se da un clic, eso solo se podemos considerar como un evento. Partiendo de eso, ¿qué tipo de información se recopila exactamente? Bien, los sistemas operativos, ¿verdad? Generan o tienen o llaman, como te dije, por el simple hecho de tú dar un clic o abrir una aplicación, llama procesos. Entonces, esos procesos, ¿verdad? Se quedan registrados en lo que llamamos, por ejemplo, en Windows, Event Viewer, básicamente lo categoriza por sistemas, seguridad, entre otros, para poder directamente detectar o validar qué está haciendo, ¿verdad? Esa trazabilidad de lo que se está haciendo en un ordenador o en una máquina, por ejemplo. Ok, y fíjate que cuando digamos que un especialista está gestionando un SIEM, me gustaría saber cuál sería el complemento, hasta dónde llega, digamos, una supervisión humana y ese complemento que tiene el SIEM que te hace ser un poco más operativo o quizá optimizar tu trabajo para mantener, digamos, todos los eventos controlados o tener una visión panorámica de todo lo que está pasando. Sí, mira, como te mencioné, básicamente el SIEM es esa plataforma donde tú recopilas toda esa información. Humanamente es muy complicado
tú todos los activos que tú tengas directamente en tu infraestructura, Evaluarlo. poder evaluarlo y registrarlo cada uno, porque para los analistas, ¿verdad? Eso es algo complicado o algo sumamente imposible tú analizar miles y miles de eventos. Entonces el SIEM te hace esta correlación, te va haciendo esta correlación de que el usuario básicamente se logueó a esa máquina a tal hora, a tal fecha. Tú puedes verlo directamente gráficamente, visualmente, muchísimo más fácil, ¿verdad que sí? Y también el SIEM te ayuda con el tema de las reglas de detecciones en base a comportamientos, ¿verdad?, que se generen. Por ejemplo, un usuario humanamente, ¿verdad?, no puede generar 100 intentos de login en menos de un minuto. Entonces, el SIEM, ¿verdad?, en base a estas reglas y los registros, te dispara una alerta. Mira, este usuario está realizando este comportamiento. Ya eso es algo inusual y el SIEM te ayuda con esto. Ahora bien, una cosa muy importante que hay que resaltar en este punto de los SIEM es que para tú tener esa visibilidad, tú tienes que tener toda esa ingesta de datos en el SIEM, ¿verdad que sí? O sea, tú tienes que tener conectado esas fuentes de forma correcta a tu herramienta del SIEM. Sin esto, obviamente, no está haciendo nada. Pero hablemos un poco de las excepciones, porque no siempre, digamos que se puede tener, por regla general, digamos que la regla general debe tener algunas excepciones que se puedan permitir para la continuidad del negocio. Claro. Por ejemplo, imagínate que un director de una organización se encuentra de vacaciones o sencillamente se conecta al Wi-Fi de una cafetería con el dispositivo de la organización y tiene la necesidad de mandar un correo, mandar un documento o lo que sea. ¿De qué manera se pueden configurar esas excepciones para que, digamos, que pueda haber una continuidad de la operación que se requiera, ¿verdad? Si es mandar un documento con datos sensibles o lo que sea? ¿Cómo, digamos, que desde tu punto de vista se puede configurar esa parte? Perfecto. Bien, como tú, claro, indicas acá, si está de vacaciones, obviamente no debe de operar. Eso es lo primero. Sin embargo, como tú dices, existen excepciones que hay que, ¿verdad?, tomar en cuenta. Pero para eso debe de haber una trazabilidad y debe de haber una documentación correcta de por qué se está otorgando nuevamente ese acceso a esa persona para ejercer, digamos que su rol, ¿verdad que sí? Entonces, técnicamente, básicamente existen plataformas, ¿verdad que sí? Básicamente ya como Entra ID, que es la nube, y el dominio local. O sea, aquí tú básicamente la configuras, ya eso directamente está automatizado para, por ejemplo, cuando esa persona esté directamente de vacaciones, básicamente pasa a bloquearse. Entonces sería técnicamente ir a la plataforma, ¿verdad?, habilitar ese usuario de forma temporal. Digamos que ese usuario se va a tardar 2 o 3 horas en realizar esa acción. Bueno, pues se le otorga directamente esas 2 horas para que ejerza su posición y nuevamente debería pasar a ser bloqueado nuevamente. La inteligencia artificial, digamos que ha sido un elemento transversal que ha transformado de alguna manera, si se quiere, muchísimas de las áreas del saber. La inteligencia artificial, la ciberseguridad no está ajeno a eso. Claro que sí. Entonces, a mí me gustaría saber de qué manera la inteligencia artificial ha optimizado estos procesos o de qué manera ha ayudado a un operador, un especialista, con todas estas actividades. Mira, es una excelente pregunta porque, como tú bien dices, la inteligencia artificial ha venido a ayudar a procesos, ¿verdad que sí?, que humanamente han sido muy complejos. Entonces, vamos a partir directamente de la misma plataforma del SIEM, por ejemplo, ¿verdad? La visibilidad ha cambiado, ¿verdad? O el enfoque ha cambiado. Ya los SIEM tienen directamente ese tema de Machine Learning integrado a las plataformas, donde constantemente está buscando comportamiento anómalo del usuario. Por ejemplo, ya tú te logueas diario a tu ordenador, ¿verdad que sí? Ese registro se queda, llega al SIEM, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa si un día a las 3 de la mañana llega un login de Felix Juan desde Rusia? Ese comportamiento, ¿verdad? Como la inteligencia artificial ya tiene todo un patrón, ya, ¿verdad que sí? Básicamente dispara una alerta porque no es un comportamiento que está acostumbrado a ver la plataforma. Entonces aquí básicamente viene a ayudar al analista porque te ayuda a identificar muchísimo más rápido cualquier intento de compromiso a ese usuario o directamente a cualquier otro compromiso, ¿verdad?, que se pueda dar directamente en la infraestructura. Ok, mira, una vez que los eventos son recopilados y que se analizan,
entra en acción uno de los equipos más importantes de la organización, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, mejor conocido como el SOC. Desde tu punto de vista, explícame eso con palabras muy simples. ¿Qué es un centro de operación de seguridad? Bien, perfecto, perfecto. Mira, como tú lo dices, básicamente un SOC es un centro de operaciones, ¿verdad que sí? Veámoslo como esta película de la NASA, cuando ven todos esos monitores, esos dashboards, ¿verdad? Bien bonitos. Nosotros decimos, wow, es información increíble. Entonces, un SOC es básicamente quien maneja 24/7, debe estar 24/7, monitoreando tu infraestructura para validar qué pasa, ¿verdad? Entonces, se compone de analistas, ¿verdad que sí? Existen varios niveles. Nivel 1 es el analista que ve las alertas diarias para descartar lo que es un falso positivo. Digamos que una alerta que no genere ningún tipo de compromiso a la empresa. Entonces, ya si pasa directamente, si ya el analista, bajo su triaje, ¿verdad? Que realiza, el triaje es básicamente la investigación, si determina que puede ser un compromiso, pues escala a un nivel 2. El nivel 2 ya hace directamente una investigación más profunda, directamente ese comportamiento, y si te puede responder directamente incidente y demás. Entonces, el nivel 3 ya es básicamente un poco más autoritario, ¿verdad? Para tomar decisiones sobre lo que pasó y demás. Entonces, cuando escala a nivel 3, ya es directamente 100% un incidente de seguridad confirmado en la institución. Ok, y porque ahora me hace la pregunta de qué se necesita, qué se precisa para tener un SOC, o eso va a depender del tamaño de la organización. Mira, es una muy buena pregunta porque te voy a hablar de mi experiencia directamente en República Dominicana. Acá, básicamente, muchas empresas que ya tienen esa madurez en cuanto a ciberseguridad se trata, ya tienen, ¿verdad? SOC internos que ayudan directamente a proteger la información. Sin embargo, existen también SOC externos donde tú tercerizas ese servicio, ¿verdad que sí? Tuve la oportunidad de directamente trabajar en un SOC externo, ¿verdad que sí? Liderado por Taylor de la Rosa y Angel de la Rosa, líderes directamente en temas de seguridad. Y básicamente eso les dan directamente ese servicio a diversas empresas para pues tener esa madurez. Quien todavía no tenga esa madurez de forma interna, pues poder directamente tercerizarlo. Pero lo que ya tienen la madurez, ¿verdad? Una muy buena madurez en cuanto a este tema, básicamente ya tienen su equipo interno, donde, como te había mencionado, básicamente son analistas, especialistas, que se basan directamente en poder detectar, responder ante cualquier incidente, ¿verdad? Monitorear y todas esas operaciones que requieren tener esa visibilidad. O sea, lo ideal sería como que cada organización evalúe su contexto y circunstancias. Correcto. De saber si puede entonces tener un SOC propio o tercerizar ese servicio. Sí, correcto. Básicamente, validar si lo primero se tiene un departamento de seguridad de la información. Básicamente, si no, como te había mencionado, si no tienes eso, ir construyendo esa parte, pero eso va a depender de la madurez que se tenga, pero también eso es parte de muchísimas cosas. Hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial, ya ni siquiera hay que invertir muchísimo dinero, millones, ¿verdad? Como antes se hacía para invertir en un SOC. Básicamente ya con varios analistas, especialistas directamente en el área y buenas plataformas o herramientas que se tenga, ¿verdad? Para operar directamente un SOC, pues ya con eso básicamente ya no importa tanto hoy en día la madurez, sino, ¿verdad? La visión que tenga directamente el líder que esté llevando el Departamento de Seguridad de la Información en ese momento. Y respecto, por ejemplo, el nivel de madurez que tú percibes a nivel nacional, hoy en día las organizaciones están más enfocadas en prevenir o reaccionar rápidamente. Mira, yo digo que ambos, básicamente. Detectar eso es algo sumamente importante porque, ¿verdad? Parte de esa premisa, o sea, de cómo tú vas a responder a un incidente donde tú no tienes esa visibilidad de lo que está pasando. Entonces, para tú responder, tú tienes que, ¿verdad? Tener esa visibilidad de qué está pasando en tu infraestructura y apoyarte también, porque básicamente son 5 principios. El primero, identificar, ¿verdad que sí? Que es el tema de tú identificar qué activos, como te mencioné hace un rato, identificar qué activos son importantes para la operatividad directamente de tu organización. El segundo es básicamente protegerlos con el tema de las herramientas que se despliegan, ¿verdad? Dígase firewalls, EDR y demás. Entonces, ya viene la parte de detectar, responder, recuperación.
Básicamente que si tú ya tienes un incidente, puedes recuperarte de forma más ágil. Claro. Entonces, muchas de las empresas obvian esas últimas tres. O, Ok. ¿verdad? No le dan no le dan mucho peso. ¿Verdad que sí? Entonces, esas son digamos que una de las más importantes, porque si tú básicamente tienes un incidente, vas a tardar muchísimo tiempo en poder recuperarte, vas a poder tardar muchísimo tiempo también en responder ante incidentes. Imagina que tengamos o que se tenga directamente un ransomware, donde tú básicamente, cada minuto cuenta en ciberseguridad, ¿verdad que sí? Cada minuto es importante y relevante. Entonces, imagínate tú tener 100 computadoras y tú durar 24 horas para tú saber que estás bajo una amenaza de un ransomware. Entonces, cuando tú vengas a darte cuenta a las 24 horas, todas tus máquinas van a estar encriptadas. Entonces, no es lo mismo que tú poder detectarlo, ¿verdad que sí? Y responder a 10 o 15 minutos, 20 minutos, ¿verdad que sí? Que poder contener el equipo, poder aislar el equipo, bloquear el usuario, ¿verdad que sí? Hacer un scan de antivirus a la máquina, todo eso, en cuestión de tiempo te va a prevenir, ¿verdad? Una expansión masiva de ese ransomware. Entonces, por eso es que es sumamente importante darle importancia a detección, respuesta y recuperación. Básicamente, tú tener todo al día, ¿verdad? Que si tus backups actualizados para tener esa disponibilidad, ¿verdad que sí? Eso digamos como que es tener una especie de inspector que sale por los sistemas para saber qué amenazas están ahí o qué vulnerabilidades están ahí y que de momento un atacante no Exactamente, porque básicamente, para que, ¿verdad?, la audiencia sepa, ningún sistema está 100% seguro. Eso es algo que debemos de tener pendiente. Entonces, el enfoque ya ha cambiado. Antes, obviamente, las organizaciones invertían y entendían que ya con eso era suficiente. Pero la mentalidad de hoy es que, básicamente, que tú no hayas sido directamente atacado por un malware, no quiere, o sea, básicamente ya la mentalidad debe de ser de que en algún momento puede pasar o que va a pasar. Obviamente tú tienes que tener esos principios para tú poder responder, ¿verdad que sí? Ahora mismo es el que gana directamente la carrera, es quien sepa detectar, responder y tener el tema de recuperación muchísimo más rápido. Claro, pero la idea sería como tratar de llegar a un equilibrio entre la triada SID, porque, ¿verdad? Mucha confidencialidad te afecta la disponibilidad, mucha disponibilidad te afecta la integridad y así sucesivamente. O sea, como correcto, todo debe ir de la mano. O sea, la triada debe de ir uno detrás de otro, o sea, deben de ir de la mano. Entonces, básicamente, como te decía, el enfoque cambió un poco. Básicamente ya no es quien tenga el mejor producto de ciberseguridad de la industria, sino quien esté mejor preparado para tú poder detectar y responder ante un incidente. Y si sucede también poder tener ese respaldo de que tú puedes recuperarte, de recuperar el negocio y la operatividad de ese negocio de una forma muchísimo más rápida. Entonces, todo el mundo debe estar consciente de que si no te ha pasado, ¿verdad? Bien, excelente. Pero debe tener la mentalidad de que, ¿y si me pasa? En cualquier momento puede pasar, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, esa es la mentalidad de hoy en día. Y para ir finalizando, se me ocurre las últimas novedades que han pasado internacionalmente, como por ejemplo Cloud Mythos. Okay. Entonces eso me hace pensar y te hago la pregunta. O sea, ¿la IA ayuda más a los defensores o a los atacantes hoy en día? Mira, aquí también es un tema muy controversial. Yo digo, en mi opinión, que va a ganar la carrera quien mejor sepa utilizar la inteligencia artificial. Porque, ¿verdad? Para nadie es un secreto que, por ejemplo, con el mismo tema de mitos, para los atacantes es muchísimo más rápido, ¿verdad? Detectar vulnerabilidades, crear malware, crear campañas. O sea, la efectividad es muchísimo mejor hoy en día, ¿verdad que sí? Pero también la parte del blue team, ¿verdad que sí? Que es la parte de detección, también se la ha hecho muchísimo más rápido con el tema del machine learning, la correlación, o sea, tú puedes detectar más rápido. O sea, para mí, quien gana la carrera es quien tenga o esté mejor preparado con temas de inteligencia artificial. Yo pienso que con la inteligencia artificial agéntica, me imagino dos tropas, atacantes y defensores, cada quien con su ejército. Correcto. Entonces eso me parece muy interesante. Bueno, para ir finalizando, no sé, alguna palabra de despedida que tú quieras dar a la audiencia.
Bien, sí, básicamente quiero invitarles y quiero recomendarles un proyecto que para mí es sumamente valioso y que vale la pena seguir de cerca, que es un proyecto liderado por James Pichardo, un líder directamente en ciberseguridad, como decimos nosotros en mundo dominicano, una eminencia, Sí. llamado Project Aquiles, que es una iniciativa directamente de validación de prueba continua de básicamente tu herramienta de seguridad, ¿verdad que sí? Como tu EDR. Básicamente, como te había indicado, ya no es quien mejor tenga la herramienta, ni quien tenga el mejor producto, sino básicamente que la sepa utilizar. Entonces, Project Aquiles básicamente lo que hace es validar que ese producto de EDR, que básicamente es, digamos que tú tienes el mejor de la industria, básicamente tú dices, ok, ya yo tengo el mejor producto, para mí ya es suficiente. Cuando no es así, esos productos también están supuestos a fallas y están supuestos directamente a controles directamente de que un atacante pueda evadir esos controles. Entonces, básicamente, a medida que se van dando las amenazas van saliendo, Project Aquiles lanza una prueba para tú validar si tu organización está directamente propensa a que ese ataque pueda directamente ser un vector de ataque para tu organización, ¿verdad que sí? Entonces, es un proyecto sumamente interesante, les invito directamente a seguirlo y también tenemos el acercamiento con James Pichardo en caso de que requieran alguna asesoría. Le vamos a dejar en los enlaces para que se unan a la comunidad y aquellos que tengan la intención de seguir curioseando con Project Aquiles, pues ahí le vamos a dejar todos los canales de comunicación. Nada, amigo, muchísimas gracias. Gracias, Freddy, por el espacio. Y a la audiencia que no se olviden en comentar, suscribirse y dar like.